Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto estar con ustedes. Mi nombre es Mariana González. Yo soy la coordinadora de Mercadotecnia para Berlitz México. Y pues el día de hoy nos acompaña mi compañero Juan Manuel Santillán, quien es coordinador comercial de Berlitz México. Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Estás en mute, Juanma. Hola, bienvenidos todos, muy buenas tardes. Gracias. Y también mi compañera Abril Arias, quien es líder de servicio también para Berlitz México. ¿Cómo estás, Abril? ¿Qué tal? Con mucho gusto de estar con ustedes. Perfecto, pues el día de hoy nos van a platicar un poquito más de este webinar que es de nuestros productos, nuestros programas particulares y programas grupales. Pues los dejo, bienvenidos y quedamos atentos a toda esta información que nos van a dar. Excelente, Mariana, muchísimas gracias. Pues bienvenidos todos sean a este webinar. El día de hoy, como bien lo comentaba mi compañera Mariana, les vamos a presentar acerca de Berlitz, beneficios, por ejemplo, del tema de método, que hoy en día es famoso ya mundialmente, ya que contamos con más de 140 años a nivel global. Y bien, pues también platicarles acerca de cómo es este método conversacional, cómo comenzó, prácticamente cómo son los niveles. Por ahí mi compañera Abril Arias nos va a ayudar con el tema de certificaciones y bien que nosotros sepamos bien cómo funcionan estas certificaciones y que nos puedan ser útiles pues más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero comentarles el día de hoy es un poquito más acerca de los productos, acerca de cómo funciona, por ejemplo, Berlitz en tema, por ejemplo, de grupos, en tema de privados, etcétera. Y acorde a ello, pues tengan esta información que yo sé que seguramente les va a ser muy benéfica y va a ser muy valiosa para ustedes. Entonces, pues bien, como bien ya les había comentado, el Berlitz Method o el método Berlitz es un método 100% conversacional. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la base de este método? Son tres pilares, son tres puntos muy importantes o específicos para nosotros, para los instructores, para ustedes como alumnos que puedan absorber o digerir este idioma nuevo, ya que no nada más tenemos sesiones o clases de inglés, sino pueden ser inclusive de otros idiomas como son alemán, portugués, italiano, francés y español. Y esto pues lo puedan tomar en clases particulares o en clases semiprivadas, que le llamamos semiprivadas porque son grupos de entre 4 a máximo 6 participantes. Ahora, ¿cuáles son estos tres pilares? Uno de ellos es inmersivo. ¿Qué significa inmersivo? Que una vez entres a tu idioma a aprender, seas un nivel 1, un nivel 2, inclusive un nivel 5, que más adelante les voy a ir platicando, tú puedas ser colocado en este nivel adecuado y desde la primera sesión, desde tu primer día, tú puedas involucrarte completamente en el idioma. ¿Qué quiere decir? Envolverte, introducirte y sumergirte completamente en el idioma para que tú puedas hablar en un, digamos, determinado momento o una situación. Entonces, desde el día 1, desde la clase 1, todo es completamente en el idioma aprender o en el idioma objetivo, ¿de acuerdo? El segundo es presentación, práctica y desempeño. Esta presentación y práctica y desempeño se los voy a platicar en la siguiente diapositiva más a detalle, pero en sí, como lo dice su nombre, te presentamos lo que vas a aprender, practicas lo ya aprendido y por último, te exponemos a esa situación real, ya sea en tu entorno social o profesional al que vas a estar tú expuesto. No puede ser desde abordar un avión, desde salir a un viaje de negocios, inclusive hacer una entrevista profesional, que hoy en día es súper importantísimo dominar un idioma adicional, ejemplo inglés, y que con ello puedas fluir y ya tener esta previa experiencia para que cuando llegue el momento indicado estés completamente preparado. Entonces, el tercer objetivo es orientado a objetivos, o el tercer punto es orientado a objetivos. ¿Qué quiere decir orientado a objetivos? Va muy de la mano con lo que yo les mencionaba o los mencionaba acerca del desempeño. Quiere decir que realmente te expongamos a esa situación, que tú te enfrentes a pedir un restaurante, que puedas, digamos, participar de forma activa en una reunión social o profesional, conocer un poco más del ambiente, por ejemplo, de negocios o afín a tu entorno laboral o tecnicismos que utilizas hoy en día en tu trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es este método 100% conversacional de Berlitz? Les mencionaba que es la presentación, la práctica y el desempeño. Este método está diseñado para que tú aprendas de forma natural. ¿Qué quiere decir de forma natural? Que tú puedas tener este aprendizaje, digamos, dinámico, rápido, interactivo, que puedas fluir en situaciones, digamos, o contextualizaciones a las cuales te estás expuesto de manera
formal, de manera natural o de manera como tú lo harías hoy en día en español. Este método va muy afín a cómo aprendiste tú, por ejemplo, el español, ¿de acuerdo? Entonces, si hoy en día tú puedes hablar, comunicarte, escribir, entender o leer en español, con el método de Berlitz vas a tú poder, digamos, aprender de esta misma forma, porque es muy semejante a cómo tú aprendiste tu idioma o tú bien tu lengua materna. Por último, todos estos puntos están unidos para que tú adquieras seguridad y fluidez al comunicarte, al hablar. Al ser conversación, va a ser mucho más rápido que tú fluyas al momento de comunicarte de forma oral o, digamos, al hablar, y posteriormente puedas hacerlo al leer, al escribir, al también inclusive entender alguna situación o alguna frase, alguna oración, y que tú puedas, digamos, atender o atacar esa situación. ¿De acuerdo? Esos tres pilares que vemos de este lado, que son presentación, práctica y desempeño, es lo que les hablaba previamente. La presentación vas a aprender a través del material. El material es un material completamente digital, viene con 40 unidades y está completamente diseñado para que cumplas estos objetivos de comunicación. En tu material viene vocabulario, inclusive como nosotros hablamos un inglés general, le llamamos a inglés general al inglés británico, al inglés americano, porque yo sé que por ahí van a salir preguntas de que qué tipo de inglés enseñan, ¿no? Enseñamos un inglés general. Nuestra base obviamente es un inglés americano, pero viene con mucho vocabulario, viene con mucho contenido, tips culturales, inclusive de otro, digamos, inglés que llamamos el británico, ¿de acuerdo? Por siguiente, tenemos la práctica. En la práctica vas a poner en uso lo yo aprendido, ya sea de manera particular, uno a uno con tu profesor, vas a estar ya emulando, ya produciendo la oración completa, y eso va a ayudar muchísimo a que todo el vocabulario, todas las estructuras, todos los usos correctos de tiempo, los uses de forma activa, ya en producción activa en el idioma, ¿de acuerdo? Y por último, el desempeño. Te llevamos a situaciones a las cuales tú vas a estar expuesto en tu vida social o profesional, siendo reiterativo en el punto pasado, y con ello pues tú puedas fluir en entornos completamente sociales, puedas hacer una llamada telefónica, describir un producto, una persona, hablar sobre tus, digamos, fortalezas, debilidades, tus metas a futuro, a lo largo, a mediano o a corto plazo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo son estos niveles? ¿Cómo están asociados estos niveles? Todo va referenciado al MSE, que, digamos, esto significa Marco Común Europeo. ¿Qué es el Marco Común Europeo? Digamos, una unidad de medida en el tema de idiomas. Esto es una medida estandarizada globalmente, digamos, en el mundo, para que sepamos dónde te encuentras, dónde estás situado, ¿de acuerdo? Por ahí vemos distintas escuelas que proveen servicios similares al de nosotros y, por ejemplo, tienen niveles más amplios o tienen niveles más cortos por semana o por mes, y pues bueno, esto a lo largo plazo no sirve de mucho o no aporta de mucho, porque el fin es que realmente nosotros sepamos, acorde o con base al Marco Común Europeo, dónde nos encontramos hoy en día. Por ejemplo, de estos 10 niveles que Berlitz maneja de fluidez, encontramos un A1 hasta un C2, que son los niveles Marco Común Europeo, y van por letras. Por ejemplo, un A1, un A2, un B1, un B2, un C1 y un C2, ¿de acuerdo? Y los partimos por etapas. ¿Cómo son estas prácticamente 3 etapas y estos 10 niveles de aprendizaje? Pues bien, la primera etapa a nosotros le llamamos bloque funcional. ¿Qué es este bloque funcional? Es que tú puedas comunicarte o conversar en un 80% de producción activa en el idioma. Como bien mencionaba, por ejemplo, al presentarte, al escribir un producto, un objeto, participar de manera activa en una reunión, una discusión, hacer una entrevista general, por ejemplo, en temas laborales, e inclusive llegar a un pequeño debate, hacer sugerencias sobre salud y seguridad, y con este vocabulario, estructuras, usos de tiempo y bien uso correcto del idioma, tú te sitúas en un 80% de la producción de este nuevo idioma. Aprender, supongamos en este caso, inglés, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos otro segundo bloque al cual llamamos especializaciones o profesionales. Hoy en día conocemos que muchas personas buscan el idioma como una inversión, como una forma de lograr objetivos, como una forma de comunicarte con otros países, como una forma de vivir en un nuevo continente, en un nuevo país, en una nueva ciudad. Entonces, acorde a esto, nosotros diseñamos niveles profesionales donde viene contenido técnico laboral, donde puedes tú fluir en situaciones, por ejemplo, de trabajo, e inclusive hablar sobre organigramas, jerarquías, requerimientos, atención a clientes, solución de conflictos, malentendidos, inclusive hacer persuasión. Por ahí en el nivel 7 lo encontramos, y a partir del nivel 8
hacer presentaciones profesionales sin preparación previa, discutir probabilidades, hablar de rendimientos y digamos muchos otros temas de interés que van acorde a la estructura, al uso y tiempo adecuado del nivel y además con este contenido rico en temas, por ejemplo, que tú vas a estar expuesto, como bien te comentaba hace unos segundos o bien hace unos instantes. Por último, existe un bloque de seminarios. Estos bloques de seminarios hay distintas especializaciones, pero utilizamos 3 materiales que son enfocados al tema social, al tema profesional y un mix al cual podemos nosotros mezclar tanto algo social, cultural, como también algo laboral, profesional. Y eso ayuda bastante a enriquecer tu comunicación como persona, independientemente tú trabajes hoy en día o no trabajes, o sea tu intención utilizar el idioma para, digamos, trabajar o laborar en alguna otra parte del mundo, o bien también hacerlo desde México o desde Colombia o desde Chile y prácticamente tú poder producir o digamos trabajar para otra empresa u otro país, ¿de acuerdo? Estos 2 niveles es digamos, más enfocado, más especializado ya un experto. ¿A qué llamamos experto? Por ejemplo, utilizar razonamientos teóricos filosóficos, argot, contracciones e inclusive el poder impartir clases en el idioma aprendido, que en este caso, por ejemplo, es el inglés. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación, ya platicándoles sobre estos 10 niveles de fluidez, 3 etapas de comunicación y bien entendiendo que digamos, lo seccionamos por bloques, desde un bloque funcional con 4 niveles, desde un bloque de especializaciones y profesionales con también 4 niveles del 5 al 8, al cual la llamamos Complete o Business Complete. Y por último, seminarios, diplomados o bien el bloque experto con el nivel 9 y 10. Ahorita mi compañera Abril Arias, quien es líder de servicio o bien líder de experiencia del Centro del Valle, nos va a platicar un poco acerca de cómo son esas certificaciones, cuál es la diferencia de hablar un idioma o digamos de certificarte en el mismo idioma, algunas certificaciones más comunes que hoy en día encontramos dentro de ese país y en algún otro, y por último también cómo podemos nosotros apoyarte y cómo podemos ayudar o colaborar a que puedas cumplir un objetivo en caso de que en estricta teoría tu necesidad sea hoy en día certificarte con alguna de estas opciones que Abril nos va a presentar o bien te va a platicar para que pueda ser mucho más digerible para ti. Entonces, Abril, pues bienvenida y muchísimas gracias por tu participación para poder contarnos acerca de estas certificaciones. Gracias, Juan. Es un gusto estar aquí para platicarles de las certificaciones. Muy rápidamente, antes que nada, ¿cuál es la diferencia entre certificarnos y aprender un idioma? El idioma que aprendemos lo vamos a utilizar de una manera natural, a veces con errores, a veces con imprecisiones, pero vamos a hacernos entender. Por otro lado, al momento de certificarnos, vamos a tener un dominio más propio, más adecuado del idioma. Adicional, que es muy importante, va a haber un organismo que tiene esta capacidad certificadora que dice que tenemos las habilidades en el nivel en el que decimos que las tenemos. Esto le da confianza, esto es una herramienta de trabajo, esto es una oportunidad que se puede abrir para irse a otros países, para estudiar, para trabajar. ¿Qué necesitamos para certificarnos? Necesitamos una preparación que nos permita conocer tanto el idioma en un nivel adecuado como el examen en un nivel también adecuado. Los exámenes de certificación evalúan diferentes habilidades. Puede ser las habilidades orales, pueden ser las habilidades escritas, pueden ser las habilidades de comprensión de lectura. Y entonces prepararnos para ese examen también es importante en términos de conocer cómo se responden las preguntas, qué información tenemos que responder primero, etcétera. Y definitivamente, aunque están ligados al marco común de referencia europeo, es muy importante saber que la mayoría de las certificaciones no tienen una calificación de pase o no pase. Simple y sencillamente miden un cierto nivel y dependiendo del uso que queramos darle, vamos a encontrar
el nivel adecuado para cada uno de nuestros alumnos. ¿Me regalas la que sigue? Hola. Listo. Muchas gracias. Las certificaciones más comunes son el TOEIC, el TOEFL, tanto su versión en papel como su versión en internet, y el IELTS. Adicionalmente, el First Certificate, que es, nos sirve para trabajo y para educación. ¿A qué me refiero con para trabajo y para educación? Los diferentes usuarios de estas certificaciones tienen más o menos confianza en el enfoque que tiene cada una de estas certificaciones. De esta manera, si queremos irnos a Estados Unidos, lo más probable es que vamos a tener que presentar un TOEFL. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en Canadá, tienen mucha más confianza en este organismo que certifica, y el contenido del examen, el enfoque del examen es más acorde con sus objetivos. Por otro lado, si nos queremos ir a Europa, cualquier país de habla inglesa en Europa, va a ser preferible quizás presentar un IELTS. Este IELTS va a tener también un enfoque que permite estudiar o desarrollarse profesionalmente ahí, y las comunidades europeas tienen más confianza en el organismo que certifica el IELTS. Por otro lado, el TOEIC es muy útil para cuando estamos buscando una mejora laboral. Son muchas las empresas internacionales que, como medida para entrar o para evaluar el desempeño de los trabajadores que ya tienen, utilizan el TOEIC. Por eso es que es muy útil para cuando el enfoque que buscamos es profesional. Adicionalmente tenemos el First Certificate, que suele ser más para un enfoque educativo. Es una certificación de la Universidad de Cambridge y también tiene mucha validez a nivel internacional. Como les comentaba, como ya se dieron cuenta, la certificación, dado que no tiene generalmente una puntuación de pase o no pase, sino que tenemos que buscar un objetivo particular, es uno de los programas más personalizados que tenemos. Vamos a tener que buscar cuál de las certificaciones se ajusta mejor a las necesidades de nuestro alumno. Se quiere ir a Estados Unidos, se quiere ir a Gran Bretaña, quiere ir a trabajar, quiere ir a estudiar. O directamente su patrón o sumado a eso, hay que saber qué puntaje le están requiriendo. Puntaje de barra 6 en IELTS que para uno de 5 o 4. ¿Ok? Entonces tenemos que identificar muy bien las necesidades de nuestro alumno para poder ofrecerle el mejor programa para su certificación. Generalmente empezamos con programas de 36 horas basándonos en el puntaje que tiene a la fecha, el tiempo que tiene disponible, podemos generar su programa personalizado. Listo, Excelente. Juan Manuel. Muchísimas gracias, Abril, por esta explicación. Yo creo que es de bastante utilidad y de mucho valor, como les había comentado al inicio del webinar. Entonces, bien, como nos comenta Abril, efectivamente Berlitz también está preparado para que hoy en día podamos aportar al tema de certificaciones, que no únicamente hablemos un idioma, que no únicamente nos comuniquemos o entendamos este mismo idioma, sino que también tengamos esta oportunidad de certificarnos y tener este papel que en muchas situaciones, por ejemplo, profesionales, inclusive residencias, etcétera, pues nos las piden o es, digamos, un requisito indispensable para que nosotros podamos obtener algún beneficio, ¿no? Entonces, yo les voy a platicar un poco acerca de cómo son estas clases, ¿de acuerdo? Las clases en Berlitz son clases online, a las cuales llamamos 100% en vivo. Recuerden que Berlitz en toda la gama de productos, en toda la gama de servicios, involucra a una persona, ya que la filosofía que tenemos con el aprendizaje y bien con nuestra metodología es que el idioma se habla entre personas y es por ende que nosotros involucramos en
todos nuestros productos el factor humano, ¿de acuerdo? Para poder comunicarnos de manera efectiva. Por otro lado, tenemos clases presenciales. Estas clases presenciales ya hoy en día están activas en el año 2022 en centros bien, digamos, planificados, que cuentan con espacios que van a cuidar tu salud, que vas a estar, digamos, muy cómodo o cómoda, porque pues son espacios bien diseñados en un grupo muy reducido. Recuerda que Berlitz es una empresa que se preocupa mucho por el aprendizaje y aparte de todo por tu seguridad, y con ello pues te garantizamos tanto el máximo aprovechamiento, la participación activa, ya sea que te encuentres de manera particular, uno a uno, quiere decir clases privadas con un profesor y tú tomando las clases de manera remota, en vivo, o por otro lado de manera presencial en 4 centros, que hoy 3 están en la Ciudad de México, como son Polanco en el centro, Lindavista en el norte y obviamente del Valle, que está más hacia el sur de la Ciudad de México, y por otro lado en Querétaro, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos clases o estos dos tipos de programa te ofertan y digamos, te pueden ayudar a cumplir con esos objetivos de comunicación en un entorno completamente remoto o presencial. Las dos son muy parecidas, tienen clases de 2 a 3 veces por semana. En algún caso también tenemos grupos semiprivados que cuentan con 5 veces por semana hasta de hora y media. Y bien, también lo que digamos, nos gusta investigar, inclusive cuando te damos la información, es en cuánto tiempo te gustaría cumplir a ti este objetivo, y bien, con cuánto tiempo cuentas hoy en día para participar, para aprender, para practicar este nuevo idioma, ¿no? Muchas veces queremos avanzar de manera muy rápida, pero nuestras actividades, tanto personales o profesionales, pues nos limitan un poco al poder llegar a alcanzar este objetivo de manera rápida, pero por eso mismo es que tenemos esta diferencia de productos, esta diferencia de intensidades, y poder apalancar este aprendizaje o poder apalancarte para que tú puedas atender a todas o la gran mayoría de tus clases y obviamente podamos aprovechar las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, les voy a comentar, por ejemplo, acaso o más bien con el tema de las clases particulares. Estas clases particulares tienen distintas frecuencias. Generalmente hacemos entre 2 hasta 5 o 6 veces por semana de 90 minutos la clase, y estas clases, al durar 90 minutos, tienen distintas intensidades dependiendo el número de días que tú tomes por semana. Ejemplo, si yo tomo 2 veces por semana, a esto le llamamos un privado o semi-intensivo. Es un privado semi-intensivo, clases particulares, 1 a 1. Y bien, lo puedes tomar, como bien te comentaba, de forma remota o lo puedes tomar de manera presencial. Los dos son completamente con una persona en el momento, donde te va a poder corregir, aportar, ayudar, pulir e inclusive personalizar un poquito más tu aprendizaje, debido a que eres una sola persona que va a su ritmo y a su intensidad, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos un privado al cual nosotros llamamos dinámico. Al tú invertir de 3 a 4 veces por semana, uno de los, por ejemplo, 10 niveles que manejamos o de las 3 etapas que tenemos en Berlitz, tú puedas avanzar entre 7 a 8 semanas tomando de 3 a 4 clases por semana de hora y media. Y por otro lado, tenemos algo que llamamos el privado flash o clases particulares flash, donde tomas entre 5 y 6 veces clases por semana de hora y media, y con ello cumples tu objetivo de comunicación en 4 semanas. Estamos hablando que si una persona no habla absolutamente nada de inglés y entra en un nivel 1, probablemente del nivel 1 al nivel 4 tú puedas terminar de entre un mes hasta, por ejemplo, puede ser los 6 meses, dependiendo la intensidad, ya que inclusive tenemos programas especiales a los cuales llamamos Total Immersion o Crash Course, donde son entre 9 a 4 horas y media por día, y te incluye, por ejemplo, algunas adiciones para poderte darte una rotación de profesores, que no sea tedioso, que no sea aburrido, que puedas absorber bien la información, ya que es súper importante aplicar la pedagogía para que este interés y esta, digamos, objetivo o necesidad se cumpla en el tiempo específico. Esas son las características o ventajas de las clases personalizadas. Y bien, tienes un horario en el cual tú puedes atender desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, ya terminando tu última clase. Quiere decir la última clase agendada de las 19:30 horas a las 21, quiere decir 7:30 de la noche a las 9 de la noche. Y por último, tenemos los días sábados, que son de 7:30 de la mañana hasta máximo 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Agendando pues tu última clase en la hora y media previa a las 2 de la tarde.
Ahora bien, en este programa en particular, tú puedes hacer, por ejemplo, uno o dos cambios inclusive de clase. En el caso de que tengas que reprogramar, si nos notificas con un día de anticipación antes de las 3 de la tarde de tu clase, tú vas a poder reagendarla o más tarde o más temprano o inclusive trasladarla a otro día. Lo que sí no puede suceder es como romper esa franja de tiempo, porque ese es el objetivo. Ese es realmente el por qué nosotros le ponemos inclusive un segmento específico para cumplir en las semanas ese objetivo de comunicación y compensarlo en otro día de la semana o inclusive en otra semana la clase que tuvimos que reagendar, o bien en otro horario en el mismo día que nosotros íbamos a tomar esa clase. Por otro lado, tenemos este privado Live Online. Ahorita hablaba sobre clases particulares, que también puede ser de manera remota, 100% en vivo, y también de manera presencial. Y este Live Online es un privado adicional que tenemos para ti. Una clase particular donde si tú quieres o ya tienes tú definido un horario, supongamos que de 7 de la mañana a 6 de la tarde, 5 de la tarde estás laborando y tienes libre un espacio por la tarde-noche, si tú programas de manera fija tu horario, nosotros te podamos dar un beneficio en cuanto a tu costo o en cuanto a, digamos, a la inversión que vas a realizar por el hecho de que ya tienes tú bien estipuladas tus clases, ya tienes bien estipulados tus días, y con el simple hecho de hacerlo con una programación fija o con clases definidas en horarios y días, con eso tú recibes beneficios especiales. Características que quiero mencionarte de una modalidad particular es que es personalizada, es flexible, tiene una práctica a tu ritmo y obviamente una intensidad acorde a tus intereses objetivos y acorde también a lo que tú puedas hoy en día tomar, a lo que tú te permita tu profesión o tu vida social o personal cumplir como objetivo. ¿De acuerdo? Esos son los programas con clases particulares o bien clases uno a uno, ¿de acuerdo? Recordemos nuevamente que podemos ofrecerte en vivo completamente estas clases para no trasladarte a ningún lugar, o completamente de manera presencial en idiomas que te había presentado anteriormente, y bien con esto en horario que tú puedas o que te sea más cómodo hoy en día o para ti, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos algo que nosotros llamamos Home Study y también Live Online, un mix donde con clases de 4 a 6 participantes como máximo, tú vas a poder avanzar en estos grupos, ¿de acuerdo? Tenemos 2 veces por semana de hora y media o bien 3 veces por semana de 1 hora, donde lo que siempre recomendamos como compañía en educación es que inviertas un mínimo de 3 horas por semana para que el aprendizaje sea, digamos, paulatino, se logren avances o resultados en un tiempo definido y que con ello tú tengas una práctica, una constancia. Digamos que el idioma, al no estudiarse como tal, sino practicarse como una habilidad, es necesario invertirle cierto tiempo, como cuando vas al gimnasio. Si tú das menos tiempo al gimnasio, pues el resultado se va a ver un poco más a largo plazo. No es que no se dé, no es que no se vea, sino que se va a tomar el tiempo que tú le estás dedicando hoy en día a ese aprendizaje. Lo mismo pasa con el idioma. Si tú practicas esta habilidad, lo aprendes de forma natural con un método desarrollado, diseñado a como tú hablaste hoy en día tu lengua materna, pues bueno, esa misma inversión en tiempo también va a ser proporcional al tiempo que te va a tomar aprender esa habilidad, ¿de acuerdo? Entonces, estos grupos pequeños de 4 a máximo 6 personas, soy muy reiterativo en este tema porque al ser muy reducido el grupo, tu participación se maximiza, es completamente activa, tienes toda la atención, por ejemplo, del profesor, inclusive hay dinámicas de integración. Cuando yo tomaba inclusive clases en Berlitz, donde te hacen platicar con un compañero que, por ejemplo, trabaja en otra área, o una persona que no trabaja y te cuenta de su vida, y en ese entorno, pues es realmente cuando dices, esto pasa entre personas y me puede llegar a pasar a mí, y es ahí cuando empieza a digerirse con esta previa experiencia el idioma, por ejemplo, inglés, ¿de acuerdo? Una característica que quería contarte de los grupos es que cuentan con horarios fijos, y la gran ventaja es que está dividido en clases de Kids and Teens, que son para niños y adolescentes, y por otro lado, clases para adultos, ¿de acuerdo? Al tener estos dos separados, esos dos diferenciadores, los temas de interés, los materiales, el contenido es completamente distinto, ¿no? Yo siempre hago la referencia que es como estar en un grupo de WhatsApp con tu hijo de 15, 14, 16 años, y tú como adulto de entre los 35 a los 50 años platicando con él en temas de interés, no van a ser los mismos. Entonces, al lograr esta división de adultos y tener segmentos de niños, por ejemplo, de 8 a 11, de 12 a 15, 17, 16 años,
logramos un objetivo de comunicación, y por el otro lado, intereses de adultos, también logramos esos objetivos de comunicación. Ahora, ¿cómo son los materiales? Los materiales son completamente digitales, como te comentaba al inicio del webinar, y estos materiales, recuerda que están, digamos, diseñados para que tú aprendas un inglés global o general, ¿de acuerdo? Entonces, viene con contenido muy rico en idioma de inglés americano, pero mucho contenido, vocabulario, referencias, temas culturales de, por ejemplo, un inglés británico, ¿de acuerdo? Esos materiales tienen 40 unidades, tú tienes acceso 24/7 todo el tiempo a ellos, tus actividades se guardan todo el tiempo en la nube. Recordemos que hoy estamos en el año de la tecnología, donde prácticamente esto se va a quedar guardado, tu seguimiento, tu avance, digamos, lo que ya vas interactuando con tus actividades fuera de las sesiones, porque es importantísimo reforzar el idioma. Tú vas a poderlo ver 24/7, participar 24/7, y al ser multiplataforma puedes incorporarte o puedes entrar a esta misma licencia como cuando lo haces con otra, digamos, aplicación o otra red social, supongamos, que pones tu usuario, colocas tu contraseña, te arroja obviamente digamos, tu desempeño al día de hoy o tus actividades realizadas al día de hoy, y con ello tú vas haciendo esos checks, ¿no? Con las actividades, te las van calificando, las van observando, y acorde a ello, al tú hacer el 80% como mínimo, 88% como mínimo de tus actividades, te va a desbloquear un examen. Y este examen es de 40 preguntas, no tarda más de 45 minutos, ya que siempre la calificación o las observaciones o la retroalimentación se hace dentro de tu clase, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo es una clase Berlitz? Hablamos del método, hablamos de un material, hablamos del idioma, hablamos de lo fácil que es comprender las 3 etapas de interés, como son funcional, especializaciones o bien experto. ¿Cómo realmente es una clase? Una clase se hace orientada a objetivos. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver qué es lo que quiere aprender cada alumno. Es por eso que es semipersonalizable, por eso los grupos se llaman semiprivados. Segundo, confirmamos su nivel. Siempre hay una evaluación. Para tú poder incorporarte a tu nivel, siempre te recomendamos una evaluación para que no pierdas ni tiempo ni dinero. Eso te va a funcionar bastante a colocarte a tu nivel ideal, y que con ello tú logres un avance esperado, y bien que sientas esa participación acorde en el grupo, y que sea un poquito más regular o mucho más regular la interacción entre las personas que se encuentran en ese grupo pequeño o bien en la clase particular. Por otro lado, se da la instrucción, que es prácticamente las clases, y con ello se repite algo que nosotros llamamos Berlitz Cycle, ¿de acuerdo? Este Berlitz Cycle es repetitivo con la orientación, la confirmación de tu nivel, la instrucción, una retroalimentación, una visita y por último una visita final para los programas, por ejemplo, presenciales. Y por otro lado, para los que llamamos live online, que son completamente en vivo, se hace todo a través de tu portal o bien por correo electrónico, donde te dan tu retroalimentación, recibes comentarios, te dan tu corte de nivel, te envían, te hace a ti llegar, por ejemplo, las observaciones o sugerencias que ve tu profesor en el nivel. Y por último, al tú hacer tu examen, este examen recuerda que lo tienes en tu portal del estudiante o bien tu material, se desbloquea, lo realizas y te avienta o te arroja tu porcentaje final de acreditación sobre el examen. Al final, para pasar a tu siguiente nivel, te enviamos algo que llamamos Progress Report. Este reporte de progreso va a venir, por ejemplo, con tu desempeño, con tu vocabulario, tu entendimiento, tu fluidez, tus participaciones o bien tus asistencias. Hay que recordar que en Berlitz es muy importante que cubramos un mínimo del 80% de la asistencia para que no reprobemos este nivel o para que bien se pueda absorber esta comunicación o este idioma. Recuerden que al ser una habilidad, si te pierdes temas de interés, objetivos de comunicación específicos o particulares para tu crecimiento en tu comunicación, pues se va a ver mermado, se va a ver limitado. Pero no te preocupes, porque en caso de que llegue a ser el caso, que tengas un desempeño menor al 80% y sea un poquitito menor al 80%, podemos asesorarte, apoyarte con algo que llamamos clases de nivelación, donde de manera particular nosotros vamos atacando esos puntos que, digamos, dolieron un poco al momento de la capacitación o que no tuviste oportunidad de realizar o de ver, y con ello nivelarte para que puedas acceder al siguiente nivel, ¿de acuerdo? Por último, tenemos algo que llamamos Empty Chair.
Empty chairs son para grupos que iniciaron entre 4 a 5 personas y queda, como lo dice su nombre, una silla vacía, 1 o 2 lugares disponibles. Puedes tener beneficios tanto como llevarte a donde se encuentra hoy en día el grupo y darte, por ejemplo, alguna clase particular de hora y media para poderte nivelar o para poderte regularizar al nivel o a la clase en la que se encuentra hoy en día el grupo. Segundo, algún beneficio, por ejemplo, en tu inscripción o bien un descuento específico en alguna colegiatura o material que te pueda hacer utilidad. Y por tercer punto, en el caso de que nada más necesites un reforzamiento de la mitad para adelante, de los últimos capítulos, de las últimas lecciones donde ves una estructura específica, un tiempo determinado y una situación que va a enriquecerte, que esto previamente recuerda que lo detecta un profesor o un especialista de Berlitz con una evaluación. Nosotros te vamos a colocar en estos últimos capítulos, estas últimas lecciones, para que las puedas tomar en este grupo, que tengas beneficios y que puedas tú migrar al otro nivel sintiéndote completamente seguro, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de que nosotros siempre hagamos una evaluación, así seas o sientas que seas un nivel 0 o un nivel 1, para que te ahorres tiempo y dinero, que también es importante, y con ello tú veas un avance específico y que también sea para ti pues redituable o rentable, ¿de acuerdo? Al momento de invertir en un idioma o en una comunicación. Entonces, pues con esto me gustaría yo ya pasar a los Q&A para ver si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda de lo que hoy mi compañera Abril y yo les compartimos, como son temas de certificaciones, niveles, metodología, grupos e inclusive, digamos, la diferencia entre productos o servicios que ofrecemos hoy en día en Berlitz, y con todo gusto a orientarlos para que podamos dar solución a ello. Entonces, Mariana, si me permites y me puedes ayudar a platicarme acerca de algunas dudas o preguntas que tengamos en la sesión, por favor. Claro que sí. Claro que sí, Juanma. Pues bueno, los invitamos a todos los que nos están acompañando, si tienen alguna duda, comentario, algo no quedó tan claro o requieren un poquito más de información, si nos ayudan con sus duditas, por ahí tenemos creo que ya una. Gloria Arismendi nos pregunta, ¿los profesores son nativos americanos? Perdón, Juanma, no te escuchamos. Discúlpeme, listo. Los profesores como tal tienen fluidez nativa. ¿Qué quiere decir fluidez nativa? Que todo profesor, todo capacitador de Berlitz se va a poder expresar con usos, con argot e inclusive con algunos ejemplos o vocabulario o algo que llamamos fonética, o bien se llama fonética, de manera nativa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo profesor en Berlitz tiene que ser capaz de poder transmitirte el idioma, independientemente de su cultura, su región, su país o inclusive dónde nació, tiene ese poder de transmitirte el método. Recuerda que te hablaba de un método natural de aprendizaje que es por medio de asociación inclusive del vocabulario, y hace mucho tiempo, en 1876, Maximilian Berlitz deja una persona, cuando él vivía en Rhode Island, allá en New Jersey, en Princeton, prácticamente dejó una persona que es francés a hablar francés. Ya le preocupaba mucho porque no se podía comunicar en otro idioma, ¿no? Y era completamente francés. Entonces, a través de caras y gestos, asociación, participación activa dentro del idioma, los estudiantes tuvieron un avance increíble en su idioma o en el idioma aprender, ¿de acuerdo? Entonces, no como tal es que sean nativos, porque nativo es que nació en esa región y completamente vivió toda su vida, pero sí te aseguramos que nuestros profesores tienen hoy en día fluidez nativa para poder enseñarte. Muchas gracias, Juanma. Perfecto. Entonces, Gustavo Arana nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo que me tomaría alcanzar el nivel 10 desde el nivel 1? Dependiendo el tipo de producto y dependiendo la intensidad. Aquí hablábamos mucho de la personalización. Si tú me lo dices y me dices, oye, ¿sabes qué, Juan Manuel? Tengo en 6 meses que capacitarme los 10 niveles. Existe un programa, lo llamamos Crash Course o lo llamamos Privado Flash, donde inclusive en 6 meses puedes avanzar 6 niveles completitos y con eso puedes hacer una increíble entrevista de trabajo, hablar sobre temas financieros, organigramas, requerimientos, atención a clientes, o si lo quieres en algún entorno social, también es posible, pero va a depender mucho de qué tipo de producto selecciones y bien que la persona a la cual tú o el que te está dando seguimiento para ayudarte con este nuevo objetivo, le cuentes un poco acerca de la idea que tienes, ¿no? Para que él te pueda orientar acerca de cuáles son los beneficios en tiempo, en costo y en cumplimiento de objetivo como general, ¿no? En 360, digamos. Perfecto, muy bien.
Aquí nos preguntan acerca del costo. Con respecto a los costos, pues bueno, dependiendo del país en donde nos están visitando a este webinar, cada uno nos estamos acercando el asesor correspondiente a su país y pues tenemos diferentes beneficios en cada uno de los países. Sandra nos pregunta si vamos a poder compartir el link. Así es, van a recibir un mailing con la información de este webinar y con un beneficio particular dependiendo del país de donde nos estés visitando. Y Guillermo nos pregunta, ¿podré tomar una clase? Sí, correcto. De hecho, es posible tomar una clase o una sesión piloto. Nosotros le llamamos sesión piloto porque es un grupo completamente real que existe en Berlitz. Y por otro lado tenemos clases demo, que también se te puede ofertar. Es un menor tiempo, también es para abierto a distintos estudiantes, entre 8 a 10, 12 participantes como máximo, donde ven e interactúan inclusive con el contenido que tiene el profesor, con obviamente todo lo que digamos tú puedas llegar a tener en tu clase o en tu nivel y que con ello pues puedas contar con el vocabulario o con la clase como tal cual se haría en un programa oficial en Berlitz o digamos ya real o en vivo en Berlitz y con ello también te puedas orientar antes de que tomes una clase privada o una clase privada, una clase piloto. Yo te sugeriría muchísimo que te evaluemos para que puedas entrar a un nivel correcto y no te sientas apabullado, que te sientas un poco diferente en el tema de fluidez activa, porque al ser un método conversacional y hacer un grupo muy reducido, muchas veces hablamos demasiado, le hablamos demasiado rápido. Entonces, mi sugerencia es siempre hacer una buena evaluación o una evaluación donde te coloquemos en un nivel específico y te podamos otorgar una clase completamente sin costo para que puedas probar la metodología Berlitz. Gracias, Juanma. Abril, ¿nos querías complementar lo que nos platica Juanma? Sí, muchas gracias. Nada más quería hacer la acotación, era una muy buena pregunta. Todos los cursos para certificación se llevan de manera privada. Okay. Precisamente es tan especializado, personalizado, que todos los cursos para una certificación son privados. Perfecto, gracias, Abril. Por acá tenemos otra preguntita de las redes sociales. Me dice, si mencionan que el método es conversacional, ¿significa que no vemos gramática? Hay que definir gramática, porque por ejemplo, hay muchas personas que al hablar, al ser nativos, por ejemplo, del español, utilizamos o empleamos bien los usos gramaticales, el tiempo, inclusive verbos, la estructura completa o la oración completa, pero no sabemos de dónde viene, ¿no? No sabemos dónde es la voz pasiva, el futuro, el pasado, el presente progresivo, etcétera. Entonces, como tal, si lo que tú quieres aprender gramática, yo te recomiendo un training que sea más específico a la gramática en el caso de que quieras impartir clases, en el caso de que tú quieras capacitar en este nuevo idioma objetivo a otras personas o otro grupo de personas. Si tu interés hoy en día es hablar, entender, leer y escribir el idioma, yo no me enfocaría en la gramática, me enfocaría en una metodología práctica, natural, que te ayude a ti a dominar este nuevo idioma y que tú lo puedas emplear como lo haces hoy en el español. Entonces, respuesta a la pregunta, sí vemos gramática empleada, pero no la estudias ni la practicas como lo hacías con el método tradicional, ¿no? Que es con una lista de verbos, con una lista de tiempos definidos o con ciertas conjugaciones, porque de hecho hace un poco, digamos que no hace clic con la cabeza, de hecho, con la mente, ¿no? O sea, como que está muy separado porque utilizas tus dos hemisferios, ¿no? El lógico y el de asociación. Entonces, como tú dices, voy para allá, voy para acá, y eso impide muchas veces, o aporta más bien, a que tú traduzcas demasiado. Entonces, cuando te pregunten algo, tienes que digerirlo, traducirlo al español, después lo conviertes al inglés y lo produces. Eso quita tiempo, te quita seguridad y mucha fluidez. Es por eso que nosotros empleamos este método un poco más natural. Perfecto. Gracias, Juanma. Por acá nos preguntan, ¿qué pasa en las clases grupales si el profesor atiende las dudas de cada alumno o cómo es la dinámica? Hay un tiempo específico, como todo es una clase bien planeada, llevamos
pues prácticamente 140 años de experiencia haciendo esto, entonces ya sabemos más o menos cuál es la participación de cada alumno, ya conocemos los distintos escenarios que puedan suscitarse en un grupo. Supongo que por la pregunta va más acondicionado a un grupo, ¿no? Porque en privado pues es una persona. Entonces le asociamos o digamos, le asignamos un tiempo específico para ir siendo dinámicos, porque si nos detenemos paulatinamente es como cuando tú capacitas a un equipo o cuando tú estás en una reunión de trabajo, si atiendes todas las dudas en ese momento no hay un avance. Entonces el punto es lograr avance, tener ritmo, mejorar y digamos hacer más dinámica esta práctica y dar o dedicar tiempo a alguna duda o alguna solicitud adicional. De todos modos, por ejemplo, aquí Abril se presentaba con nosotros mencionando que es líder de experiencia del Valle. Tú vas a tener un líder de experiencia también, donde te puedes acercar, preguntar ciertas dudas, recibir alguna retroalimentación y que este líder pueda apoyarte con ello. Perfecto, muy bien. Y veo por acá una última preguntita. Justamente, ¿qué pasa si en una clase grupal se atrasa alguien? ¿Todo el equipo se atrasa también o cómo manejan estas situaciones? Como es un grupo, es muy normal que en algún determinado momento pueda llegar a pasar. Lo importante aquí son dos cosas. Una, que al momento de nosotros darte una retroalimentación, te hacemos las observaciones específicas. Y dos, que en el caso de que tú seas esa persona que siente un ritmo más elevado o un poco más abajo, levantes la mano y nos digas, oye, me preocupa esto, me preocupa el que me siento atrasado o me preocupa el que voy, a lo mejor siento que voy muy rápido. Entonces, nosotros podemos hacer una revaloración de nivel en las primeras 2 clases que tomes en grupo para que tú te sientas a gusto, pero que también sea un reto, porque si queremos algo muy sencillo, pues no significa un reto y no nos da esa, digamos, motivación para hacer o para practicar o asistir inclusive a tus clases, porque les recordaba que es muy similar al gimnasio. Muchos queremos tener un buen físico o tener una buena condición, pero pocos logramos el hacerlo constantemente o sobre un tiempo determinado. Así es. Muchísimas gracias, Juanma. ¿Abril algo más que quieras complementar? Muchas gracias. Perfecto, pues bueno, Creo que no hay más. tengo por ahí un par de duditas con respecto a los beneficios, a los precios, como les decía hace un ratito, dependiendo del país de donde nos estén acompañando al webinar, nos vamos a contactar y podrán también recibir un beneficio específico por haber asistido a este webinar. Juanma, Abril, les voy a lanzar una encuestita súper sencilla para que los espectadores que nos acompañan nos ayuden a realizarla muy rapidísima. Mientras tanto, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan platicado de este tema. A veces nos queda un poquito de dudas o queremos saber un poquito más de información. Y pues gracias por dedicarnos este tiempo. Ya por ahí ya nos están contestando todos los que nos están acompañando en un minutito más. Y mientras quiero recordarles que, bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en cualquiera de nuestros canales. Aquí Juanma me está ayudando a poner los datos de contacto de cada país. Si ustedes quieren contactarlos primeramente ustedes, aquí están nuestros datos de contacto. De cualquier manera, nosotros nos vamos a acercar a ustedes. Y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, de cada uno de los países donde nos acompañan. Si quieren volver a ver este o cualquier otro webinar de los que hemos tenido, pueden acercarse al canal YouTube de su país y ahí tenemos muchísimo contenido, webinars, tips, etcétera. Pues ya prácticamente nos atendieron la votación todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Abril, Juanma, muchísimas gracias, que pasen muy buena noche. Muchísimas gracias, que tengan bonita tarde, Mariana, Abril y todos los que nos acompañaron hoy. Espero que haya sido de interés. Cuídense mucho, bonita tarde. Bye, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.